Hola, buenas tardes. Vamos a entrar en la clase que nos corresponde para este fin de semana, que va a ser cómo ustedes desde el punto de vista de médicos regenerativos pueden trabajar con el diagnóstico de las hormonas sexuales. No es que vamos a trabajar, a enfocarnos desde el punto de vista como un andrólogo o como una ginecostetra, no, vamos a trabajar desde el punto de vista de las hormonas sexuales, cómo van a impactar en los procesos regenerativos y cómo va a ser importante para ustedes aprender a regular estos procesos. Sobre todo va a tener mucho más que ver en esta parte de los procesos regenerativos, cómo las hormonas sexuales van a influir en el transcurso de toda la vida del ser humano, tanto del hombre como de la mujer, y van a permitir que se activen o se regeneren procesos regenerativos. Ya a lo largo del semestre ustedes han conocido efectos sobre todo que tienen, sobre todo en la parte de cáncer, que guardan mucha relación con la presencia de aquellos cánceres que son hormonos dependientes y que está muy interrelacionado con la parte de las hormonas sexuales. Por ende, es lo que vamos a estar viendo un poquito más de cerca en este transcurso, aunque no vamos a entrar en cáncer, vamos a hablar de forma general, pero sí vamos a puntualizar detalles que son muy importantes en este proceso de medicina regenerativa. Es importante conocer que siempre existen en el ciclo de las hormonas sexuales dos tipos de hormonas de acuerdo a la fabricación de las mismas. Las no esteroideas, que son fabricaciones de directamente proteica. En este caso sabemos que en el ciclo de las hormonas sexuales está presente la hormona estimuladora de gonadal, que la produce el hipotálamo para estimular a la hipófisis, para que a su vez la hipófisis libere otras dos hormonas no esteroideas, que son la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, que ambas van a cumplir tanto funciones en el hombre como en la mujer. Aunque fueron descritas primeramente en mujeres, por eso se quedó con el nombre de hormona luteinizante y folículo estimulante, cuando sabemos que en el hombre hacen otras funciones, ya que no tenemos ovario ni óvulos. Entonces, por otro lado, están las hormonas sexuales que son esteroideas. Recordar que estas son principalmente metabolismos del colesterol. Por eso es muy importante que a la hora de manejar un paciente con problemas de hormonales y sobre todo en la parte regenerativa, tener en cuenta cómo están las disponibilidades de colesterol, porque el colesterol va a ser la materia prima para fabricar las mismas. Por ende, si un paciente tiene cifras de colesterol bajo, esto va a repercutir en que la calidad y la producción de las hormonas sexuales se vea afectada. Por ende, las hormonas de tipo esteroidales van a ser más que nada para la base de los andrógenos, que son las hormonas, aquel grupo de hormonas que forman parte de la sexualidad masculina, aunque también las producen las mujeres. Recordar que las mismas van a participar en el desarrollo de la masa muscular y de algunas variables mecánicas que son muy importantes para el desarrollo de la mujer, y sobre todo para evitar alteraciones que son propias del proceso de envejecimiento de la mujer, como ya ustedes conocen, que está implícito el proceso de la sarcopenia, el proceso de la osteopenia. También vamos a ver que están los estrógenos, que aunque son en mayor proporción producido en las mujeres, también los hombres tenemos estrógenos que ayudan también a la regulación de procesos metabólicos, sobre todo a la hora de la formación del tejido graso, de obtención también de energía, y que van a ser también citoprotectores, como sucede en muchos casos con respecto a la próstata o glándulas masculinas, que tienen que ver mucho con la estimulación androgénica. Aquí vamos a recordar, porque me imagino que para ustedes todo ya es muy bien conocida, cómo funcionan los dos ciclos hormonales, tanto en el hombre como en la mujer. Comencemos por el clásico de la mujer a su derecha, y sabemos que las dos hormonas principales, la hormona estimulante de la hipófisis, del gonadal, se libera a nivel del hipotálamo, viaja hacia la hipófisis y regula la producción de FSH y de LH, que en el caso de la mujer tiene un ciclo de tipo infradiano, lo que hace que generalmente, por eso la mujer, cada un proceso de 28 días
pues va a tener una tendencia a sufrir un ciclo menstrual, el cual está regulado 14 días por la FSH y 14 días por la LH. Y esto a su vez tiene un influjo de regulación de tipo negativa o positiva por parte de los ovarios hacia el hipotálamo, como lo vamos a ver posteriormente, y cómo esto va a regular cuándo se debe producir cada una de las mismas. Sabemos que ambas, la hormona folículo estimulante, está más que nada destinada a preparar el endometrio para la implantación, a preparar toda la mucosa vaginal para que sea más explícito o mejor el coito y de mejor resultado para el producto de la concepción, y también va a estimular el desarrollo de los folículos que ya están en proceso de regulación o maduración regulado por la hormona antimuleriana. Entonces, esto va a favorecer que se expulse, que de todos los ovocitos que se están preparando, uno madure, se expulse, salga hacia el exterior para ser fertilizado posteriormente. Durante el transcurso, para controlar todo el proceso de la implantación y que el endometrio tenga todas las cualidades suficientes, se produce la hormona leutinizante, la cual ustedes saben que tiene más que nada una relación directa con ese cuerpo lúteo productor por excelencia de progesterona y también de algunos andrógenos que facilitan todo este proceso de implantación, fertilización y desarrollo del útero. Todos sabemos que si esto no sucede, pues hay un proceso controlado por algunas hormonas como las activinas e inhibinas, controlan el ciclo y son las que van a producir por último ya la decamación, maduración del endometrio y la famosa menstruación. Que en el caso del hombre, pues ambas hormonas igual funcionan de forma muy similar. Por ejemplo, sabemos que la FSH es una hormona que va a actuar fundamentalmente en un grupo de células que encontramos a nivel de los testículos, llamadas las células de Sertoli, que estas células de Sertoli, como bien pueden apreciar aquí, son las que van a propiciar el desarrollo de eh, o sea, del espermatozoide y van a activar informar los espermatozoides. De ahí que sea tan importante la determinación de la FSH para algunos problemas de infertilidad en el caso del hombre. Y la LH, pues todos conocemos que generalmente va a actuar fundamentalmente a nivel de las células de Leydig para estimular fundamentalmente este grupo de células de Leydig, estimular la producción de testosterona. Sabemos que la producción de testosterona es la que va a ayudar a todos los caracteres sexuales secundarios del hombre, pero también va a regular la actividad propia psicológica del hombre, ayuda en esta parte por la acción directa que tiene a nivel de la amígdala, pero también va a actuar de forma directa en el desarrollo de la masa muscular del hombre y en la libido o la potenciación del deseo de sexual o deseo reproductivo, que siempre esto pues va a tener un control muy adecuado. Fundamentalmente, la misma testosterona va a impactar directamente en el hipotálamo y en la hipófisis, regulando los niveles de LH y FSH, y también tenemos las inhibinas que son producidas por los conductos seminíferos, que generalmente las inhibinas van a actuar regulando propiamente la FSH. Sabemos que esta inhibina es muy importante, de allí que ustedes habrán oído en el transcurso de muchos podcasts, de muchas conversaciones, que siempre se habla y se dice que el hombre debería eyacular X cantidad de veces al mes. Ejemplo, unos dicen 21, otros dicen 10, otros dicen 15. La cuestión real y exacta es que sí, exactamente. Cuando hay ciertas determinadas concentraciones de espermatozoide en los conductos seminíferos y esto no salen hacia el exterior, pues al llegar a un número de cantidad, estas células se distienden, las células de Sertoli, y producen la inhibina que viaja hacia el hipotálamo a decir, por favor, ya no produzcan más espermatozoides porque no caben ni uno más y de aquí no está saliendo nadie. Por eso que es importante en aquel hombre que no tiene una relación sexual, que por lo menos la masturbación va a utilizar
va a existir de forma terapéutica para regular este problema. Pero también encontrar que una inhibina, o sea, esta inhibina perpetuada en el tiempo logra completamente y evolucionar y poder llevar al testículo hacia una atrofia, que es algo importante en este caso. Ahora, aquí estamos hablando igual, como en el anterior hablaba del factor de las inhibinas en el hombre, aquí sí es un gráfico propiamente para la mujer, donde vamos a estar hablando igual de cómo actúan estas inhibinas y activinas. Recordar que la activina, como bien su nombre lo indica, van a estimularse, van a liberarse por el ovario. Generalmente tiene una alta relación con los niveles de producción de estrógeno o niveles de producción de la progesterona y fundamentalmente de la hormona antimuleriana, las cuales van a liberar las activinas para actuar sobre las glándulas hipofisiarias y así va a regular qué cantidad de ovocitos son los que deben madurar y deben salir hacia la ovulación, o también controlar la perpetuación del cuerpo lúteo, como se mantiene en los primeros trimestres del embarazo, o también para ayudar a mantener los niveles propios de progesterona. Y las inhibinas pues van a actuar en sentido igual contrario, van a inhibir o decirle ya basta de parar la LH y la FSH. Conocemos que generalmente una vez que los ovarios dejan de ser funcionales, la inhibina continúa de forma constante produciéndose para evitar que en la mujer haya, después de la etapa de climaterio, niveles de LH y FSH altos, los cuales pueden inducir la producción de estrógeno o de andrógeno en otros tejidos, que puede causar incluso malestar o son los causantes de los síntomas propios del climaterio. Recordar igual que de forma directa, tanto los estrógenos como la progesterona también tienen un efecto estimulante o inhibidor directamente en el hipotálamo o en la hipófisis, pero este va a ser mucho menor grado y menos efectivo que el que realizan como tal las inhibinas y las activinas. Aquí le estamos presentando el ciclo normal de una mujer, de cómo vive el control y la expresión de las hormonas FSH y LH. Como ustedes pueden ver, este es durante todo el desarrollo. En la primera parte vemos cómo a nivel fetal, para que se puedan expresar los caracteres sexuales y definir que todos los conductos evolucionen hacia formar la vagina, el útero, el ovario y no formar los órganos sexuales masculinos, vemos que hay una hiperproducción de FSH, la cual va a estimular la alta producción de estrógeno y que se produzca esta modificación y esta condición en el feto, y cierta proporción con la LH igual para que actúen estos progestágenos. También vemos cómo después del nacimiento estas hormonas van a caer de manera brusca, para así evitar que suceda una pubertad precoz o un desarrollo inadecuado sexual precoz en una niña. Sobre todo vemos que la FSH sí se va a mantener un poquito más alta porque los estrógenos van a formar parte en la infancia de ayudar a modular ese cerebro de la niña, o crear la forma de que todos conocemos de pensamiento que tiene la mujer, que es muy diferente a la forma analítica que trabaja el hombre. Entonces, pues esto va a crear las diferencias de cómo el cerebro femenino trabaja diferente al cerebro masculino, y está impactado por esta influencia de los estrógenos. Sin embargo, vemos que las progesteronas se van a mantener casi en niveles mínimos o cero hasta llegar a un periodo ya de la adolescencia o pubertad, donde ambas se disparan, predominando fundamentalmente ya en ese periodo de crecimiento del desarrollo de la mama, ya la formación y el depósito de grasa en las caderas, en los muslos, o sea, lo que es la reserva de grasa que se llama grasa reproductiva, se va a ir acumulando, y esto se debe a un incremento de la LH por encima de la FSH. Y aquí comienza justamente en este punto crítico o intermedio, comienza la famosa menarquia.
menarquia, que tiene que ver con la primera menstruación y, como dicen muchas mujeres, nos embarcamos con el ciclo menstrual. Y así va a suceder durante toda la vida activa y reproductiva de la mujer, lo que es el ciclo infradiano o ritmo infradiano, caracterizado por los procesos menstruales, donde siempre va a haber niveles más altos de progestágeno que niveles más altos de estrógeno. Sin embargo, ya cuando llega el climaterio, bueno, climaterio no, menopausia. Acuérdense que menopausia es el periodo aquel definido de 12 meses donde está la interrupción de la última menstruación, del ciclo menstrual, se produce la última menstruación y de allí hay que esperar un compás de un año para definir que ya se acabó el proceso menopáusico y entonces sí entraría el proceso climatérico. Se sabe que el proceso climatérico es ya toda la evolución de la mujer después del proceso menopáusico y que esta la va a acompañar el resto de la vida hasta que muera. Como ustedes pueden apreciar, este periodo se caracteriza por un incremento de la FSH más que de la LH, reconociendo que generalmente la mujer va a seguir produciendo estrógeno. Si ya no es expensa del ovario, va a ser expensa del tejido graso o de las suprarrenales. Recordar que en el tejido graso fundamentalmente se produce el estrógeno a transformando los andrógenos o la testosterona específicamente por la enzima aromatasa, convirtiéndolo en estrógeno. Y esto es lo que hacen muchas mujeres. Por eso en este periodo de tiempo, en el climaterio puede suceder un mecanismo muy común conocido como la sarcopenia, inducida por el cese del ciclo reproductivo, donde la mujer tiende a perder más rápido masa muscular entre un 3 a un 5%, cuando ya se conocía que a partir de los 30 años normalmente hay un declive en el ciclo eh, reproductivo. Y aquí voy a hacer un hincapié, volvamos a la parte del ciclo, o sea, el ciclo circadiano, el ciclo infradiano de la menstruación. Es muy importante conocer que este ciclo, como ustedes ven, hay un pico aquí que va en descenso y para desajustarse al final, pero esto corresponde generalmente aquí a partir de los 30 años, que se dice que a partir de los 30 años los niveles, aunque siga el ciclo periódico de 28 días, ya los niveles de progesterona y los niveles de estrógeno no van a ser iguales que aquellos que se liberaron entre la menarquia y los 30 años. Por eso se dice que a partir de los 30 años hay un declive de la respuesta de las hormonas sexuales femeninas y lo mismo sucede en el hombre. No solamente un evento en la mujer, es un evento también en el hombre, por lo cual es importante tener un adecuado control del tejido graso hasta estas edades, ya que a partir de aquí el tejido graso va a cumplir un rol importante en la estrogenización y sabemos que en el caso de la mujer, aunque puede influir de forma positiva, pero puede agravar otros mecanismos como es la resistencia a la insulina, que tiene que ver mucho con el estrógeno que se produce a través de la estrogenización de la testosterona por la aromatasa en el tejido adiposo. Ahora, es importante ustedes se preguntarán por qué la LH sigue funcionando si normalmente la mujer ya sí deja de casi producir completamente progesterona. Sin embargo, se sabe que si una mujer mantiene una vida útil, si está investigando por qué forma las contracciones propias de los procesos orgásmicos que suceden a nivel del útero ocasionan que la mujer produzca ciertos niveles de progesterona en esta etapa. Por eso se dice que las mujeres que tienen una mejor vida sexual durante la etapa del climaterio van a tener un mejor control o metabolismo de estas hormonas, producción de estas hormonas, sobre todo la progesterona, incluso también si se la puede producir las glándulas suprarrenales. Pero bueno, esto todavía está en investigación, se ha encontrado en algunos casos, pero no así en todos. Vamos a hablar de esta hormona que es muy importante y que casi nunca nadie la toca o habla de ella,
y que cumple un rol importantísimo en el proceso, que es la hormona antimuleriana. Se conoce que la hormona antimuleriana va a trabajar directamente en la etapa fetal. Sabemos que en la etapa fetal la hormona antimuleriana es la que va a ayudar a definir, junto con el estrógeno o la testosterona, la formación del pene y los testículos en el niño y de la vagina con todo el sistema útero-ovárico en la mujer. Pero también la hormona antimuleriana va a cumplir en el caso de la mujer un papel fundamental, que es la que va a mantener y controlar todos los folículos preantrales o folículos que se encuentran en el ovario. Es la que va a hacer que varios folículos estén dispuestos a madurar en cierto y determinado tiempo y que puedan ser estimulados por la FSH, evolucionar, desarrollarse y ocasionar el ciclo menstrual. Pero también la hormona antimuleriana se va a encargar de mantener esa cantidad vital y activa. ¿Qué pasa actualmente? Y es uno de los fenómenos que se está encontrando. Por ciertas determinadas condiciones, como es el caso de la resistencia a la insulina, como es el caso de problemas inflamatorios de bajo grado, se está ocasionando que haya un déficit en la producción de la hormona antimuleriana. Por ende, se está dando el mecanismo de que las mujeres tengan a la edad de 30 años una cantidad de folículos preantrales menor que lo que tenían las mujeres a los 30 años hace 20 o 25 años atrás. Y esto está ocasionando que por eso aparezca una menor cantidad de óvulos dispuestos que con el tiempo van a inducir en que la mujer tenga una menopausia precoz o que también va a favorecer mecanismos de infertilidad o también van a favorecer y también está presente en la génesis del famoso síndrome de ovario poliquístico, donde hay un trastorno directo en la función de esta hormona que se va a traducir fundamentalmente en esta pérdida de maduración de estos ovocitos y por lo tanto la formación de quistes ya que no van a crecer de formas irregulares y no van a ser controlados. Por tanto, la hormona antimuleriana pues también va a mantener una actividad directa también sobre el cuerpo lúteo, lo que va a propiciar que haya una mejor estímulo a la producción de progesterona y en el caso del hombre pues también tiene que ver con las células de Sertoli y va a ayudar a mantener también la producción de espermatozoides. Aquí, pues, esta es la vía crítica o ciclo que ya conocemos. Normalmente se va a fabricar a partir del colesterol, se fabrican los andrógenos, después por acción de varias enzimas, estos andrógenos son convertidos en estrógeno y ahí es como se produce el ciclo. O sea que en este pedazo de aquí es que va a actuar toda la familia de las aromatasas que están tanto presentes en el ovario de la mujer como también están presentes en el tejido graso del hombre y en el tejido graso de la mujer, lo que favorece esta conversión y esta reacción química que es la más frecuente. Ahora, otro de los problemas que tenemos que tener a la hora en cuenta de manejar un paciente donde hay problemas de las hormonas sexuales, no solamente a veces está en la hormona sexual como tal, sino están los transportadores hormonales de estas mismas hormonas en sangre. Y como son hormonas, pues lipolíticas, una de las características es que no pueden andar nadando en la sangre, en el plasma, si no están unidas a una proteína que viaja con ella. Y siempre vemos que hay una forma libre, pero que la forma libre generalmente es rápidamente consumida y no tiene tanta vida media como la tiene las que están unidas a la proteína. Sabemos que existe la globulina fijadora de hormonas sexuales, que aproximadamente constituye el 40% de la forma en que se mantienen estas hormonas unidas, y hay otras proteínas como es la albúmina o la globulina fijadora de corticoide, que aproximadamente es entre el 54 y el 60%.
Y aquí me voy a detener y es algo importante. Si ustedes se fijan, este nombre globulina fijadora de corticoides te está diciendo que esta globulina también va a ayudar a transportar el cortisol. Por eso, en la medida de que si el cortisol impacta directamente sobre las glándulas sexuales, tanto femenina como masculina, también va a impactar por competencia en transportación con las hormonas sexuales, desplazándolas de la unión a la globulina fijadora y entonces evitando que haya mayor circulación o mantenimiento de un flujo constante de hormonas sexuales en sangre, lo que hace que solamente se produzca pequeños picos de hormonas libres que van a ser rápidamente utilizadas y metabolizadas. Sin embargo, durante el resto del día no va a estar circulando esta hormona, que va a estar de forma de liberación sostenida. Y la hormona libre, que es la única forma biológicamente activa, que solamente es el 2%, como ustedes ven, una pequeña proporción, pero como les decía anteriormente, es rápidamente consumida, por lo tanto, deja de tener actividad y periódicamente se va pasando la globulina fijadora, la albúmina o la globulina fijadora de hormonas sexuales, van a liberar de forma sostenida durante las 24 horas las hormonas sexuales para que se produzca el efecto. Otro de los problemas también está a nivel de los receptores hormonales o gonadales, que guardan un papel muy importante. Por eso también reconocemos que son receptores que están a nivel de la membrana celular, receptores formados a base de lípidos o son lipoproteínas, más que nada, que son las que ayudan a captar la hormona sexual, ya sea estrógeno, andrógeno o progestágeno. Y estos siempre, los receptores van a tener una conexión por esta malla fibrilar que ya ustedes conocen, de transportar directamente la hormona hacia el núcleo, lo que hace completamente que se produzca la real expresión génica para la que son inducidos estas hormonas. Sabemos que estas hormonas, el resultado final es que van a inducir la fabricación de proteínas, tanto a nivel de distintas células, pero también a nivel del tejido muscular o a nivel del tejido óseo, y así van a generar matriz ósea o van a generar nuevas fibras musculares o mantenimiento de las fibras musculares, activación de las células satélites y también en el control y en el remodelado corporal. Aquí le estoy presentando este mismo mecanismo, como sucede en el caso de la testosterona. Aquí vemos cómo la testosterona puede venir en un transportador, en una de las transportadoras, convertirse en libre, ser liberada, ser captada por el receptor. Aquí el receptor se pone en contacto con una enzima a nivel del citoplasma, que es la 5-alfa reductasa. La 5-alfa reductasa va a convertir la testosterona en dihidrotestosterona, que es la forma más activa que va a actuar sobre el núcleo. Y esta forma de dihidrotestosterona se va a unir al receptor androgénico que está a nivel del núcleo, y esto va a propiciar que a nivel del núcleo se produzca la transcripción y el resultado final de la producción de las proteínas que deben salir. Esto es muy importante a la hora de estudiar varias patologías. Ustedes más que nada que van a ser médicos regenerativos, que van a estar más enfocados en esto. Por ejemplo, los hombres que vienen con problemas de alopecia. La alopecia es un exceso de expresión de este receptor androgénico a nivel del folículo piloso, pero este receptor ya vimos que responde a la dihidrotestosterona. Por lo tanto, en un paciente con alopecia, si yo le hago una determinación de testosterona y me da que la testosterona está normal, y usted puede decir, bueno, pues entonces esto no es una alopecia asociada a la hormona masculina, esto es una alopecia de cualquier otra enfermedad, y no analizaste la conversión en dihidrotestosterona, pues estás cometiendo el error, porque realmente quien produce la calvicie relacionada con las hormonas sexuales es específicamente la dihidrotestosterona, que está a nivel de los receptores del folículo piloso, y no la testosterona como tal. Por eso es muy diferente. Ejemplo, eh,
mi mismo caso, yo siempre, por característica de ejercicio que hago, por precursores que tomo, mantengo niveles altos de testosterona e incluso he llegado hasta cifras de 1500, cosa que fue un periodo alarmante, pero sí llegué a cifras de 1500. Sin embargo, ustedes ven que exceso de pelo me sobra. ¿Y esto a qué se debe? A pesar de que tengo mis niveles de testosterona altos, mis niveles de 5-alfa reductasa son bajos a nivel folicular, por ende no lo convierto en dihidrotestosterona y por ende no tengo calvicie, al contrario, cada vez tengo mucho más pelo. Y exactamente, sin embargo, vemos que receptores a nivel de otros tipos de folículos pilosos, como es en el resto del cuerpo, sí la tengo activa y me produce que cada vez con mi envejecimiento he notado que ha aparecido mucho más vello corporal. Ahora, también este mecanismo es importante en el caso del hombre para conocerlo a nivel de la próstata, porque conocemos que igual el causante de la hiperplasia prostática y el problema de la hiperplasia prostática está asociado con la 5-alfa reductasa. La 5-alfa reductasa, que es la que va a producir el cambio de testosterona en dihidrotestosterona, que es la que va a causar realmente los mecanismos de hiperplasia o inflamación prostática sostenida y que también participa en la génesis del cáncer o del adenoma prostático. Entonces, eso también es un aspecto muy importante a la hora de evaluar un hombre con la próstata, cómo se comportan los niveles de testosterona, cómo se comportan los niveles de hidrotestosterona y cómo están los niveles de la 5-alfa reductasa. Aquí para que ustedes tengan todavía mucho más conocimiento en este proceso completamente de fabricación de los progestágenos y los andrógenos a nivel tanto de los testículos, los ovarios y las glándulas suprarrenales. Aquí está cómo va desde el metabolismo del colesterol, cómo llega, cómo entra la vida a la vía de la progesterona por acción de las diferentes enzimas que ustedes van a ir apreciando cada una de las enzimas que van a ir actuando. Aquí ven cada una, vemos como ejemplo el colesterol se convierte en progesterona si actúa la enzima 17 alfa hidroxilasa, esta la va a convertir en 17 hidroxiprogesterona, que también igual cuando se pone en contacto con la 17,20 y la oxidaxa, esta la va a transformar en dihidroprogesterona, o sea, dihidropiandrosterona, que ya es un precursor que va hacia la parte de la testosterona, y como por acción de la 17 beta hidroxidasa se transforma en androsteniol y así sucesivamente vemos pues la transforma en testosterona, después en la hidrotestosterona. También puede seguir el ciclo, sobre todo en los pacientes obesos con problemas de mayor tejido graso o sobre todo la grasa visceral, que es la que más concentraciones de aromatasa tiene, porque es algo importante. Siempre le echamos la culpa a la grasa celular subcutánea, pero sabemos que la grasa celular subcutánea no es tan mala en el sentido como la grasa visceral. En la grasa visceral es donde está la mayor concentración de aromatasa y es la que sigue entonces para la conversión a la vía del estrógeno, el estradiol y las diferentes formas de presentarse. Lo mismo vemos como aquí sigue la progesterona, sus diferentes ciclos, cómo se va a ir convirtiendo y cómo puede convertirse en corticotestosterona, que estos son los tipos de andrógeno que produce a nivel suprarrenal, o se puede convertir en cortisol, por eso es la competencia del cortisol como inhibe tanto a los andrógenos como a los estrágenos y a los progestágenos. Por eso es la competencia directamente tanto en los fijadores hemáticos como en los receptores y también el impacto a nivel de la hipófisis, que va a actuar entonces el cortisol como una inhibina en este ciclo. Espero que esto les haya sido esclarecedor e importante y bueno, continuamos en el transcurso de la conferencia. Ahora, aquí le estoy presentando la síntesis de estrógeno y testosterona
como sucede de forma prioritaria a nivel del ovario. Ya aquí no estamos hablando del testículo, estamos hablando del ovario de la mujer. Y generalmente como la diferencia entre dos grupos de células muy importantes, que son las células tecales y las células granulosas. Específicamente vemos que las células tecales son las que guardan una relación y aquí está toda la vía progresiva para ver cómo se capta a partir del colesterol LDL, entra y por la actividad se convierte directamente en testosterona que sale al torrente sanguíneo y es transportado. Esto sobre todo cuando actúa la LH, que sabemos que es la hormona leutinizante, la que produce en el caso de la mujer la producción de la testosterona, porque la FSH va a ser más que nada productora de los estrógenos. Sin embargo, cuando este ciclo está hacia la parte de la FSH, vemos como esta testosterona o esta androteniona puede entrar a cualquiera de las vías y convertirse fundamentalmente en, por la acción de las enzimas que habíamos visto anteriormente, tanto la 17 beta hidroxidrotesterona y la aromatasa se van a transformar en estrógenos y o estos estrógenos a su vez en estradiol. Aquí le estoy presentando completamente el ciclo. Igual es a partir de la LDH, vemos también cómo o sea, el colesterol LDH, cómo es que se va a transformar en progesterona y cómo es cuando estamos en la fase propia de la formación del cuerpo lúteo, la vía se interrumpe y se produce progesterona, que es la que va a salir al torrente sanguíneo y es la que también va a hacer en la célula tecal que se produzca la testosterona. Sin embargo, cuando estamos en la etapa de FSH, los primeros 15 días del ciclo ovárico, vemos que esta interrupción se abre y continúa el ciclo transformando de colesterol a androsteniona a estradiol. Si recordamos la gráfica anterior, recordemos que primero se forman los progestágenos, después se convierten los andrógenos y después que se obtienen el estrógeno. O sea que directamente ven que el ciclo va de aquí para allá. O sea, una mujer sería, se formaron la progesterona se transformó en testosteronas y la testosterona se transformó en estrógenos. Y así es como va a suceder. No hay un paso directo de progestágenos a estrógeno y es lo que vemos en esta gráfica, cómo se produce directamente de la progesterona, tiene que pasar a la testosterona para ser convertida posteriormente en estrógenos. Y así es como va a producirse todo este proceso regulado de la producción de hormonas. Por eso es importante a la hora de saber identificar y manejar todos los procesos en la mujer, cómo está sucediendo todos estos mecanismos para saber identificar si de verdad qué tipo de hormona bioidéntica tengo que utilizar, qué pelín voy a poner, cómo van a actuar, qué es lo que está predominando en cada etapa del transcurso de este proceso. Entonces, al final, el estrógeno se va a traducir en tres tipos de estrógenos muy importantes, que son las formas típicas. Están las estronas de tipo 1, está el estradiol o estrógenos de tipo 2, y está el estriol o estrógeno de tipo 3. Este último sabemos que más que nada se produce durante el embarazo y que juega un papel fundamental para la preparación de la lactancia materna, para el crecimiento y desarrollo de la mama, para los cambios que se van a producir en el colágeno de la piel y pueda distenderse la panza. Y cuando este no se produce muy bien, pues sabemos todos los problemas que hay con las estrías propias que se producen en la embarazada. También tiene que ver con los problemas de los melasmas o cloasma que se producen durante el embarazo y están relacionados con esto. Por lo tanto, vamos a dedicar la importancia a estos dos, que son los que ustedes van más a estar en contacto y van a medir en los pacientes, porque ya te digo esto para no ser las embarazadas. Estas dos hormonas pues juegan un papel muy importante en todo lo que es la actividad y el procesamiento de la feminidad. Específicamente van a tener que ver con el funcionamiento de la protección cardiovascular y estas cosas que tienen que ver más que nada con el estradiol,
mientras que la estrona de tipo 1 más tiene que ver con el crecimiento y los desarrollos de los caracteres sexuales secundarios. Recordaron fundamentalmente, por eso esta hormona es más deficitaria en el hombre tiene menor protección cardiovascular que la mujer, y cuando entramos en la etapa del climaterio o la menopausia, que cae en la producción de estradiol de tipo 2 y predomina la estrona, es que entonces también la mujer entra en riesgo cardiovascular porque hay muchos niveles de estrona, pero poco nivel de estradiol. Y la estrona también va a ser una de las formas que está más relacionada con algunos tipos de cáncer, aunque también el estradiol va a guardar relación con algunos tipos de cáncer de forma específica. ¿Qué van a regular entonces ambos? Pues van a regular el metabolismo de las grasas a nivel del hígado, con los procesos de lipogénesis y lipólisis. Va también a tener un impacto en el fortalecimiento de los huesos, el desarrollo de la matriz ósea, va a mejorar el aspecto de la piel por la acción directa en la síntesis y la modulación del colágeno, con la maduración y todo lo que hemos visto en el proceso de los órganos sexuales masculinos, femeninos, con el desarrollo del pecho y con el comportamiento emocional. De ahí que la mujer tiene cierta labilidad emocional que está relacionada con el impacto del ciclo menstrual. De ahí que por eso Ana Bárbara en una de sus canciones dice que le pide al hombre ciertas determinadas cualidades, que hay que tener conocimiento de geografía para que conozca todo mi arquetipo femenino, y así le va diciendo, y una de las partes para que tengas paciencia conmigo en mis días, o sea, con el término ese en mis días se refiere a esta parte hormonal relacionada con el ciclo menstrual, que sí sabemos que impacta en unas mujeres más que en otras, produciendo cambios en los estados de ánimo, favoreciendo incluso los procesos propiamente de la depresión o favoreciendo procesos de irritabilidad o inestabilidad emocional. Entonces, vamos a adentrarnos ahora específicamente ya en la hormona testosterona. ¿Por qué me adentro en la hormona testosterona? Porque esta es la causante fundamental del desarrollo del proceso de envejecimiento tanto en el hombre como en la mujer. Por ende, cuando miramos fundamentalmente el proceso de envejecimiento, que está muy relacionado con presencia de células senescentes, pérdida de masa muscular, disminución de la capacidad cardiovascular, disminución de la libido y el instinto sexual, mayor envejecimiento o atrofia en el sistema musculoesquelético, pues está relacionado con la hormona testosterona. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Que en el caso de el hombre, ya sabemos que va a estar relacionada fundamentalmente con la LH y que también puede estar relacionada con la FSH. ¿Cómo pasa el problema de la hormona? Sabemos que hay una regulación a nivel del hipotálamo, se estimula la hipófisis y se produce LH. La LH va a viajar hacia las células de Leydig en el testículo, haciendo que se produzca mayor cantidad de testosterona, y si vamos al caso de la mujer, va hacia las células tecales de la mujer y va a producir la testosterona. Sabemos que esto va a ser suficiente para que se produzca cierta determinada carga de testosterona en ambos sexos. En el caso de la mujer, esta carga de testosterona tiene mucho más difícil liberación por parte de las células tecales. ¿Por qué? Porque las células tecales, como vimos anteriormente, la va a guardar para que posteriormente esta progesterona entre dentro del ciclo de las células granulosas y se convierta entonces en estrógeno y sea un precursor para los estrógenos. Y así, terminando aquí, en el caso de la mujer, el ciclo de menstruación, todo este exceso de testosterona que quedó remanente se va a convertir en estrógeno por los gráficos que vimos aplicados con anterioridad. Viene entonces la parte de estimulación de la folícula estimulante, la cual va a trabajar en las células de la granulosa para transformar esta testosterona y estos andrógenos en estrógeno, y en el caso del hombre van a estimular directamente en las células de Sertoli para que se produzca la espermatogénesis. Entonces, esto es muy importante
porque hay que saber, sobre todo cuando trabajan con hombres con problemas de infertilidad o para hombres con disminución en la producción espermática, una de las cosas es buscar cómo están los niveles de FSH para regular este proceso y sabemos que es incluso una FSH normal, pero una LH altamente alta, va a provocar que haya una disminución en la producción de espermatozoides. Por eso incluso podemos ver hombres con niveles de testosterona muy altos y con el nivel de espermatozoide muy pequeño. Y eso incluso va a influir en el volumen espermático. Sucede mucho cuando tengan ustedes un paciente físico-culturista, ya que como toman muchos inductores o estimuladores de la testosterona, sí logran niveles de testosterona muy altos, pero con el tiempo va produciéndose atrofia testicular y esta atrofia testicular se traduce en menor volumen de eyaculación. Entonces, como mismo vimos el mecanismo que sucedía en la mujer, ahora vamos a verlo aquí en el hombre. Y aquí en el hombre igual vemos cómo igual va a actuar la hormona leutinizante, se va a tomar en la LDL, se va a fabricar a partir de este colesterol la testosterona, la cual va a salir hacia el torrente sanguíneo a circular y otra parte va a ser almacenada en el mismo testículo para a nivel de las células de Sertoli que tenemos también los hombres, pero en menor cantidad que en las mujeres. Las células de Sertoli, no, que tenemos en el hombre, la mujer no tiene células de Sertoli, tiene células tecales y granulosas. O sea, que tenemos en menor cuantía las células de Sertoli que van disminuyendo con el tiempo, se va a convertir específicamente esta testosterona por acción de la aromatasa en estradiol, también se va a salir hacia el lumen y va a activar por mecanismo de la FSH la producción de lo que es eh, la célula básica de progenitora y esta de desarrollo a la formación de los espermatozoides. Y de esta forma, pues, que va a suceder el ciclo, que esto va a estar generalmente regulado por la proteína quinasa, que es una de las hormonas que debemos mirar en el caso de la regulación de la producción de la testosterona, porque muchos hombres a veces tienen difusión de testosterona por déficit de la enzima proteína quinasa, pero también tenemos que tener en cuenta la proteína de unión andrógeno, que es la ABP, y que guarda una relación muy estrecha con la activación y de los espermatozoides para que tengan una mayor maduración y boten la sucáxide de los cromosomas que deben tener. Aquí entonces le estoy presentando en el caso de el hombre, como bien vimos el ciclo de la mujer, en el caso del hombre, la testosterona, cómo se va a comportar. Y específicamente vemos cómo a partir de los 9 meses intrauterina, a partir del tercer mes, comienza a incrementarse, o sea, del segundo mes comienza a incrementarse la testosterona hasta llegar a un pico máximo al quinto mes, lo que ya debe dar consideración que se ha diferenciado el feto que va a ser hombre al feto que va a ser mujer, cómo cae progresivamente, se produce al inicio del nacimiento otro incremento de la testosterona. Esto tiene que ver mucho cuando vemos que los niños al mear tienen una pequeña, bueno, tienen erección, no una pequeña erección, tienen erección y esto también va a tener que ver con el desarrollo de las proporciones del pene. De aquí que hay muchas investigaciones que están en esta etapa y que se ha visto que este pico de testosterona menos grande en esta etapa guarda una relación con el desarrollo del pene en longitud, pero todavía está en ese proceso de investigación, pero sí es un aspecto importante durante este tiempo. Vemos cómo después se aplana completamente el desarrollo de la testosterona, se mantiene a niveles muy bajitos, más altos en estrógeno para llegar a la pubertad y producirse el pico que se va a mantener casi durante toda la senitud hasta por encima de los 60 años, con un declive posterior y progresivo a partir de los 75. Ahora, ¿dónde está el problema? Este es un gráfico
típicos de lo que deberían ser los hombres, que se está viendo fundamentalmente que a partir de los 25, 30 años, en vez de mantenerse en una meseta, está produciéndose una caída de forma progresiva, de tal forma que, ay, de tal forma que de aquí a los 35 empieza a descender la gráfica hasta llegar acá, quitando esta meseta y quitando esta fase de descenso. Y es lo que se está viendo con mucha frecuencia y esto fundamentalmente relacionado por problemas que estamos viendo con la obesidad y la resistencia a la insulina. Aquí entonces tenemos en el caso de la comparación entre la vida sexual útil, porque es importante tener en cuenta las proporciones de cómo se comporta el estrógeno, la progesterona en el hombre y en la mujer, y vemos cómo esto va a producirse, los mecanismos de caída, cómo son diferentes en ambos, porque la mujer pierde la capacidad de estrogenización de forma más rápida que la capacidad testosterónica en el hombre y que es el ciclo normal de la actividad sexual humana. Por eso sabemos que el hombre está dispuesto a reproducirse en cualquier momento, mientras que las mujeres no. Y esto explica cómo se van a producir los mecanismos del control biológico y el desarrollo. Por eso es que si vemos que la testosterona está relacionada con la respuesta de agresividad, se plantea que esto es una propio del proceso de la naturaleza, porque los machos deberíamos luchar entre nosotros mismos e irnos eliminando, de forma que un macho podría mantener a varias hembras, y es lo que, por eso se de la corriente que defienden el poliamor, o defienden de que somos una especie poliamorosa y no una especie monogámica, que la monogamia entró más que nada por ya el paso de ser tribus nómadas a ser tribus aceptadas, cuando empezó la agricultura, que hizo cambiar completamente el patrón de comportamiento de la especie humana, y entonces pues surgió lo que es la pareja monógama, pero era el comportamiento biológico que funcionaba anteriormente. Esto no quiere decir que esté dando permiso a la infidelidad, porque esto depende de un problema muy personal y muy propio de cada una de las parejas, de los contratos que decidan vivir y convivir. Entonces, las hormonas, resumiendo, las hormonas en las mujeres pues tienen un ciclo menstrual hormonal clave que va a regular fundamentalmente todo este proceso y que van a hacer la importancia del equilibrio hasta su etapa ya de adultez mayor. Y que hay que tener en cuenta todo este ciclo. ¿Por qué? Porque a partir de conocerlo al detalle podemos ver los problemas que van a suceder de infertilidad, los problemas de enfermedades típicas como el síndrome de ovario poliquístico y otras alteraciones propias como los miomas o fibromas, que vieron ustedes el trabajo de su compañera de curso en la en el Congreso, y así otras enfermedades que guardan relación con este problema. Entonces, yo no voy a entrar a definir el ciclo menstrual, pero ya ustedes lo conocen completamente cómo se produce, pero es para recordarlo. Y estamos entonces a entrar a la evaluación, lo que nos interesa, la evaluación del estatus hormonal en la mujer. Sabemos que existen generalmente pruebas de laboratorio, que las pruebas de laboratorio pueden ser generalmente buscando cómo está el comportamiento de las hormonas clave, dígase estrógeno, dígase progesterona, dígase FSH y dígase LH, así también como la hormona antimuleriana y otras hormonas más. Y están los tipos de muestras que pueden ser a nivel de sangre, que es la que más se utiliza frecuentemente para ver cómo está el comportamiento de estas hormonas, pero también están los análisis de orina, que juegan un papel muy importante y sobre todo me gustan mucho más para regular a la mujer después de los periodos de menopausia y climaterio, donde sabemos que los metabolitos estrogénicos en orina van a ser considerados de evaluación muy impactante, y sobre todo en los pacientes, las pacientes con cáncer. Eh,
Recordar que a partir de aquí vamos a ver alteraciones que van a ser muy específicas con, con la regularización de los problemas de estrógeno. Entonces, en la gráfica de la izquierda, la parte superior, le estoy presentando todas las consecuencias que va a sufrir generalmente una mujer que presenta estrógenos bajos. Generalmente ya sabemos que va a tener una menstruación precoz. Se lo explicaba con el fenómeno que se está viendo, que cada vez es más la cantidad de ovocitos que se le mueren a las mujeres por problemas de contaminantes externos, el uso de bioderivados del petróleo, que entran como disruptores hormonales y que van a bloquear todo este proceso, van a producir la degradación de enzimas propiamente que vimos como las quinasas a nivel del ovario y todas estas cosas, los cuales van a traer consigo que cada vez haya menos ovocitos útiles que produzcan este trastorno. Por lo tanto, también va a haber un fallo ovárico prematuro, el cual guarda una relación también directamente con la hormona antimuleriana, el síndrome de Turner, que también causa con esto el ovario poliquístico y los trastornos de alimentación. Sí, así vemos que hay mujeres, sobre todo las veganas, que no consumen alimentos propiamente grasos o que induzcan colesterol o que solamente tienen fuentes de incorporación del colesterol del tipo ALA y no del DHA o del EPA, sabemos que generalmente tienen trastorno a la larga de la producción de estos estrógenos. Y sin embargo, en la parte de abajo vemos las consecuencias generalmente de una mujer cuando sufre problemas de estrógenos altos. Generalmente tiene mayor predisposición a padecer de presencia de tumores, tanto en el caso de la mujer como en el caso del hombre. Aquí sí ya incorporo al hombre, o sea, un hombre con estrógenos altos debido a exceso de peso o a aromatización excesiva de la testosterona van a tener consigo la formación de tumores tanto a nivel de los testículos como a nivel de otras glándulas. En ambos también va a provocar cirrosis. En la mujer puede provocar, en el caso de las niñas, una pubertad precoz, el exceso de estrógenos alto, pero en el caso de los varones va a provocar una pubertad tardía en niños. Entonces es muy importante detectar ese niño, sobre todo lo vemos en los niños obesos, que empiezan con problemas de ginecomastia sobre los 8 o 10 años, manejar rápidamente este problema, porque uno de los trastornos que más se puede producir es el caso de estrógenos altos que van a provocar la estrogenización del cuerpo masculino, llevarlo hacia un cuerpo feminoide y sobre todo también a alterar los problemas de la testosterona. Entonces, ¿cómo podemos evaluar estas hormonas? Pues las podemos evaluar con estudio de laboratorio a través de hormonas en sangre, como se miden directamente la evaluación de los estrógenos, la progesterona, la testosterona, la FSH, la LH, la prolactina, que va a jugar un papel fundamental. Sabemos que un nivel de prolactina alta, que generalmente producen muchas mujeres, la famosa galactorrea, a nivel de las mamas, es una inhibidora constante de la folícula estimulante y de la hormona luteinizante a nivel de el estrógeno, sobre todo a nivel tanto de las glándulas tecales como de la granulosa. La prolactina actúa inhibiendo ambas glándulas, pero también sabemos que las hormonas tiroideas, como el caso de la TT y la T4, también van a tener un impacto en la regulación del ovario, sobre todo, y en el curso también en el caso del hombre. La TT y la T4 tienen que ver también directamente con la activación y la producción de la conversión de colesterol en progestágenos, luego en andrógenos y luego por último en estradioles. Y esto está también regulado desde el punto de vista indirecto por las hormonas tiroideas. El metabolito en orina, que acuérdense que le hablé que es muy importante determinar, como vamos a ver posteriormente, la importancia de los metabolitos de estrógeno y progesterona, así como del cortisol, que también se determina en orina y que es muy importante para saber su comportamiento. Y están las hormonas propiamente ováricas, que como se mide en el caso, la hormona antimuleriana, que esta siempre nos va a indicar la reserva de lo que es los ovocitos o reserva ovárica
para saber qué tiempo de vida útil reproductiva sexual tiene la mujer. La extracción, pues ya sabemos que es de sangre venosa, generalmente la que se utiliza, los momentos más de óptima eh, obtención va a depender siempre de lo que se busca. Si yo quiero evaluar en el caso de la mujer específicamente los estrógenos, deberían ser entre el día 7 y el día 10 del ciclo. Y si quiero buscar los progestágenos, sabemos que tiene que ser entre el día 21 y el día 25 del ciclo para de verdad medir con precisión la progesterona y los estrógenos en los días que mencioné anteriormente. De allí que el medirlo en días fuera de ese ciclo pueden darnos valores falsos porque van a fluctuar mucho en dependencia del ciclo circadiano, o sea, el ciclo infradiano, disculpen, infradiano propiamente de la mujer, que no en todas se comporta de forma igual y que puede regularizarse y no manifestarse con las características, sobre todo en las pacientes que tienen dismenorrea, pues se va a expresar de forma mucho más marcada. Aquí tenemos específicamente los valores de la hormonales que deben tener normalmente una mujer durante su ciclo de vida activa. Estos son los niveles y aquí específico de forma directa la hormona antimuleriana. Vemos la hormona antimuleriana cómo se evalúa generalmente durante todo el transcurso de la vida de la mujer, que no tiene que ver directamente ya con el ciclo menstrual, como van a ser este grupo de hormonas de aquí, sino esta va a tener nada, más que nada que ver con la reserva ovárica. Y si yo quiero buscar reserva ovárica, pues la puedo medir en cualquier parte del ciclo menstrual. Y aquí están son los niveles que se trabajan directamente con la hormona antimuleriana. El tipo de exámenes de orina, pues ya sabemos que generalmente se hace exámenes por sedimentos urinarios o las pruebas de tiras reactivas, que son los dos tipos de pruebas más específicos, así como el análisis químico, y esto nos va a permitir determinar el comportamiento de los metabolitos estrogénicos, que es lo que más se busca. Aquí le estoy representando cuáles son los 4 metabolitos estrogénicos que se miden. Está el 16OH, el 2OH y el 4OH, que es como se llama. Directamente el 16OH, vamos a ver que se puede comportar como un metabolito que nos va a indicar sobre todo la presencia del estriol 3, que es el estrógeno de tipo 3 que está presente sobre todo en la parte del embarazo, pero también este 16OH puede estar presente por el metabolismo de la estrona y del estradiol, pero que más que nada cuando está en niveles altos o normales nos va a indicar una relación a favor de que están sucediendo procesos antioxidantes, ya que es un marcador directamente de los procesos antioxidantes en la mujer, es un indicador de protección, sin embargo, no así el 2OH y el 4OH. Ahora, lo más importante cuando se hacen los metabolitos estrogénicos en orina no es ver los niveles de este y los niveles de este, sino es la comparación. Lo fisiológico es que haya una proporción de más 16OH con respecto al 2OH. O sea, este índice de proporción, en la medida que este índice de proporción sea mucho menor, está indicando que los niveles de 16OH son mucho mayor con respecto a los de 2OH y va a indicar que hay una protección o citoprotección en la mujer y sin embargo, cuando aparece más alto y esta ecuación está más cerca o con niveles más altos, nos puede decir que los niveles de 2OH están más altos y los niveles de 2OH pueden propiciar y son los indicadores patológicos de exactamente, sobre todo en el cáncer de mama, una paciente con cáncer de mama o cáncer uterino que se le haga una evaluación y se encuentre que el 2OH está incrementado, nos puede hablar a favor de que es un cáncer estrogénico dependiente con alto crecimiento y alta invasividad. Sin embargo, igual el 4OH, o aunque tiene también propiedades citoprotectoras en menor cuantía que el 16OH, también puede ser un indicador de malignidad y hay que ver cómo está su proporción con respecto al 2OH cuando el 2OH está aumentado.
y esto puede indicar igual, como le digo, los grados de malignidad o que están afectando a esta paciente. Momentos óptimos para realizar la prueba, pues ya se los dije, entre el día 1 y 5 para la fase folicular, entre el día 6, o sea, la fase folicular entre el día 16 y el día 13, y en la fase lútea entre el día 14 y el día 28. Yo le hablé ahorita de los más específicos, entre el 21 y el 25 para la progesterona, y entre el día 8 al día 11 para los estrógenos. Serían la fase mucho más importante. Y sobre todo para buscar los niveles de FSH entre el día 1 y 5, que es cuando deben estar los picos de FSH mucho más altos y mucho más elevados. Eh, Aquí ya entonces le estoy presentando otros métodos de evaluación, como es la ecografía pélvica o la ecografía endovaginal, como vemos, o la que van a ayudarnos al monitoreo folicular, van a ayudarnos a prevenir en el caso de la mujer la presencia de alteraciones propias de los órganos ginecológicos que guardan una relación con la producción de estrógeno. Aquí vemos arriba una ultrasonido específicamente buscando cómo se ve el ovario poliquístico. Vemos la formación de varios folículos madurando a la misma vez. Y en la segunda vemos por una ecografía endovaginal, vemos cómo se ve la presencia de un mioma grande de tipo luminal a nivel del útero de la paciente y que está ocluyendo casi completamente el órgano. Otro método de evaluación es la resonancia magnética. La resonancia magnética también nos va a ayudar igual a diagnosticar específicamente trastorno a nivel de los órganos genitales femeninos. Muy importante con esta prueba porque nos ayuda a determinar, ejemplo, en mujeres con problemas de infertilidad, si hay un útero bicóncavo, si hay un útero infantil, en qué posición está también el útero, y esto nos va a ayudar a determinar diferentes pruebas o la predisposición a la paciente de poder salir embarazada o no. Ya le digo, ahí yo no me meto, nunca me he dedicado a este campo, pero sé que se hace toda esta parte. Yo trabajo más que nada con la parte de modulación para el cáncer. Y otra, pues pueden ser las biopsias que generalmente eh, son muy importantes tanto para los problemas de los cánceres como enfermedades específicas del ovario poliquístico, donde incluso sí se utiliza para dar determinado y ciertos grados de qué tipo de ovario poliquístico es el que se está desarrollando, y también la biopsia, que es muy importante para saber si de verdad está sucediendo en la mujer una involución en los folículos ováricos biodisponibles. Eh, Condiciones asociadas al desequilibrio hormonal, pues ya lo hemos visto, el ovario poliquístico es una de ellas. La menopausia es uno de los también de los problemas que más ustedes se van a enfrentar y a manejar, y sobre todo la osteoporosis, que está muy ampliamente relacionada con todos estos problemas de la regulación hormonal. Ahora, ¿cuáles son las necesidades obligadas de estrógenos en el cuerpo? Cuando nos vemos obligados a tener que regular y poner estrógenos en la paciente, generalmente va a tener cuando hay signos evidentes de fallo ovárico, cuando hay una hiperprolactinemia, porque ya sabemos que la prolactina va a ser un inhibidor completamente de la producción de estrógeno, cuando hay alteraciones en la menstruación, cuando hay tratamiento para la acné, en algunos casos el tratamiento para la acné es necesario poner estrógeno, sobre todo cuando hay deficiencia en los mismos. Y para la prevención de la osteoporosis se puede utilizar estrógeno. Si ustedes me preguntan cuáles serían los mejores, pues los bioidénticos, me voy por las hormonas bioidénticas, que serían las más factibles, y no trabajar con las sintética por el problema que ya ustedes conocen, la sintética. Se sabe que normalmente el estrógeno viene, se une al receptor, rápidamente se acopla, es zafado posteriormente
por las hormonas propias del receptor, y así está el receptor predispuesto a recibir de nuevo otra molécula de estrógeno para que desencadene la respuesta. Sin embargo, se saben que las hormonas sintéticas tienen uno de los grandes problemas, es que se acoplan al receptor, no son fácilmente liberables, se quedan ahí ajustados y hacen lo que se llama mecanismo de fuelle o muelle, que hace completamente, va a actuar estimulando constantemente los receptores, ya que no se zafan y pueden permanecer por mucho más tiempo adheridos al receptor que lo que hacen las hormonas naturales o las hormonas bioidénticas. De ahí que, ojo, por eso trabajar con hormonas sintéticas. Ya aquí pues le estoy poniendo las características propias de cómo tienen que medir ustedes directamente la evaluación de hormonal en el síndrome del ovario poliquístico, a qué hormonas hay que prestarle mucha atención, buscar directamente, como es la hormona LH, la FSH, la testosterona total, la libre y la prolactina, y esto siempre nos va a indicar cómo está evolucionando esto en el paciente. Y aunque aquí no lo puse todavía, también está la hormona antimuleriana, que debe ser también visualizada. Saber que casi siempre el ovario poliquístico va a cursar con problemas de acné y subtirmo y trastornos menstruales, y que van a impedir generalmente que la paciente pueda salir embarazada, además de todos los trastornos que va a ocasionar a nivel de resistencia a la insulina, a nivel metabólico, que ustedes saben que desajusta esta hormona. Igual, para la menopausia también hay sus propias evaluaciones específicas de esta etapa, que ya ustedes conocieron a través de los estudios. Algo muy importante es que, ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta hacer para saber cómo, si ya cuando el ovario dejó de producir, sobre todo más que nada en la etapa de climaterio, es saber cuándo el ovario dejó de producir, o sea, y también es importante la etapa de menopausia. O sea, pongamos que yo le dije menopausia, última menstruación, 12 meses posterior a la última menstruación es el periodo de menopausia. Lo importante aquí es enseñar a la mujer, sobre todo las que han tenido ciclo menstrual regular, saber en qué etapa cada mes correspondía caer la ovulación, porque así de esta forma vamos a conocer cómo los tejidos que ya van a seguir produciendo estrógeno, como es el caso de el tejido graso, o como es el caso de la suprarrenal, van a seguir manteniendo el mismo ciclo infradiano. Por ende, van a seguir siendo la liberación de estrógeno muy similar a como lo producía el ovario. Entonces ya sabemos que entre el día 1 y el día 14 de cada ciclo se producía la mayor cantidad de estrógeno, pues así de esa misma forma lo va a hacer la suprarrenal y lo va a hacer el tejido graso. Entonces esto es muy importante que la mujer tenga en cuenta esta fecha, porque hay que seguir esa fecha tanto en la menopausia o en el climaterio, para una, las pruebas que se hacen de medición de hormonas, y dos, para el reemplazo hormonal, si se va a utilizar reemplazo hormonal y es necesario, colocarlo entonces en la paciente. Y lo mismo va a suceder para la osteoporosis. Saber que en la osteoporosis, además de medir estas hormonas, es también muy importante medir cómo están los niveles de calcio, fósforo, vitamina D, los marcadores de la hormona paratiroidea, también la determinación del telopéptido C, el colágeno de tipo 1, son biomarcadores, la fosfatasa alcalina ósea, son biomarcadores muy importantes que a veces se le olvida a los médicos utilizar para saber diagnosticar y manejar la osteoporosis, y ponerle un tratamiento adecuado y bien regenerativo para que el paciente no evolucione hacia la osteopenia o hacia la osteoporosis, y revertir este proceso. También en el cáncer de mama es muy importante estas pruebas, sobre todo la LH y la FSH y los estrógenos propiamente dicho, y más que los estrógenos, como lo había explicado a ustedes, los metabolitos estrogénicos en orina va a ser una de las pruebas importantes y más fundamentales para regir todo este problema de regulación de los cánceres estrogénicos dependientes o progesterogénicos dependientes en las pacientes.
Recordar que uno de los cánceres más invasivos que hay a nivel del tejido mamario son el triple positivo. El triple positivo significa que tiene receptores estrogénicos, receptores progesterogénicos y receptores al factor de crecimiento epidérmico. Igual, la evaluación en el fibroma uterino, ya ustedes vieron como bien fue explicado, cómo se sigue a través de estudio de imágenes, cómo se sigue a través de biopsia, se sabe el tipo de fibroma que está predominando, la ubicación del fibroma y si tiene igual, si es estrogénico dependiente, si es progesterogénico dependiente y que las características que hacen que este mioma o fibroma crezca. Síntomas que tienen que ver con la clave para tomar estrógeno, ya sabemos. Y de las pacientes que toman estrógeno pueden padecer cuando el estrógeno no es el más adecuado, dolores de cabeza, molestias en el pecho como dolor de sensación, pesantez, mareo. Es muy típico los vómitos también que se ven en muchas pacientes que sobre todo que toman hormonas sintéticas, las alteraciones gastrointestinales como es sobre todo la clorhidria que se produce con este problema y la hinchazón abdominal por los cambios que se producen en el estroboloma. Sabemos que el estroboloma es el microbioma que va a producir los estrógenos y va a convertir las fibras en fitoestrógenos para que entren el, al torrente sanguíneo. Por ende, una mujer que en esta etapa esté padeciendo de problemas de inflamación intestinal, problemas de alteración entre diarrea y estreñimiento, puede tener una alteración del estroboloma y el estroboloma está produciendo mayor cantidad de estrógenos de lo normal y provocando disregulaciones en la mujer. Ahora vamos ya a adentrarnos en el caso del hombre. Ya le dedicamos una capita a la mujer, ahora vamos a adentrarnos un poco en el análisis del hombre. Pues ya vimos todo el proceso, cómo influye la regularización de la hormona folículo estimulante, la FSH y la prolactina, y las hormonas tiroideas en la mujer, pero también esto vamos a ver que impactan en el hombre y también van a influir directamente en la producción de testosterona. Que la evaluación del estatus hormonal del hombre igual se realiza por prueba de laboratorio. Es también muy importante la exploración física sobre todo con la medición del tamaño, el peso de los testículos, la constitución de la próstata, que es muy importante para ver los ajustes y los equilibrios que tienen que ver en la parte hormonal. Y muy importante, las pruebas funcionales que tienen que ver con la prueba de la erección. Fundamentalmente en la prueba de la erección, ver qué tanto tiempo mantiene la erección el hombre, cómo es la erección del miembro. Sabemos, o sea, dicen que el hombre es así cuando nacimos, que ya le expliqué el mecanismo ese de la erección que tenemos al orinar, cuando tenemos 15, 16 años, cuando tenemos 25 a 30 años, cuando tenemos 40 años en adelante y ya cuando llegamos a los 60. Entonces es muy importante, yo le digo el gráfico de la mano, porque aunque están, o sea, exacerbando un problema, normalmente la erección incluso a los 60 años podría ser de esta forma y no tener que llegar aquí. Y esto depende mucho de la salud hormonal y de la salud vascular, porque sabemos que la erección tiene que ver más que nada con un problema de vascular por todas las enzimas que participan en todo este problema de la erección y la salud que tiene el aparato cardiovascular. Por ende, también es importante esto a la hora de determinar la evaluación o el uso de hormonas y también el análisis del líquido seminal. Sabemos que el líquido seminal, si bien va disminuyendo con el tiempo la producción en volumen de espermático, no debería ser así en el volumen del líquido seminal o del líquido prostático, los cuales sí se deben evaluar para ver la composición del mismo. De hecho, se han visto hombres que mientras más ejemplo, haya menos presencia de azúcares, o sea, menos dulce y más ácida su esperma, pues esto significa que tienen una menor vitalidad o menor vitalidad en los espermatozoides.
y tienen una menor salud reproductiva. Sin embargo, mientras estos están presentes más en la esperma, ese esperma que dicen, pues sabe, no se puede malinterpretar, pero que sabe a piña y es más dulcecita, pues esto habla más a favor de una vitalidad mucho mayor en los espermatozoides o en el funcionamiento de los mismos. También muy importante el análisis en sangre, los análisis de orina, igual es muy importante los metabolitos estrogénicos en orina en el hombre, porque también van a hablar de cómo se están comportando el cáncer testicular y cómo se están también comportando eh, el cáncer prostático y también en el cáncer de mama cuando hay hombres que sufren el problema de cáncer de mama. Aquí otro método de evaluación es la prueba, como ustedes pueden ver específicamente, de la función sexual, que es lo que está representado en la gráfica de la izquierda. Ahí se observan las tres etapas que debe tener el hombre durante la actividad sexual, que es la fase de excitación, la fase de meseta y la fase de orgasmo. Se evalúa cómo sucede en la misma y cómo son los diferentes componentes. De hecho, para eso se dedican específicamente los andrólogos, pero ustedes si bien pueden participar en el conocimiento de cómo se va a evaluar y se va a producir cada una de las etapas, las cuales tienen una importancia tremenda para así diagnosticar problemas de disfunción eréctil, eyaculación precoz, problemas de falta de orgasmo masculino, porque hay incluso hombres que pueden tener erección, pero no tienen orgasmo masculino, o hay fallas en el orgasmo masculino, o hay orgasmos prostáticos anticipados al orgasmo eyaculatorio, o sea, hay varios problemas que no voy a entrar en detalle en esto. Yo cuando me dediqué más que a nada a la etapa, a los pacientes con cáncer, en la etapa de rehabilitación del suelo pélvico, en el caso del hombre, pues es muy importante saber esto, cuando sucede el orgasmo eyaculatorio, cuando sucede el orgasmo prostático, que son dos orgasmos muy diferentes y que normalmente a veces coincide, no están, no obligatoriamente tienen que estar unidos, y ustedes han visto técnicas como los son el sexo tántrico o masaje tántrico. Se busca más que nada hacer que el hombre tenga un orgasmo prostático, más no un orgasmo testicular o orgasmo eyaculatorio, donde lo que salga el contenido hacia afuera sea contenido prostático seminal sin espermatozoide, que es lo que se busca en este tipo de actividad, pero bueno, no vamos a meter en ese caso porque sería una clase completamente independiente. El caso que sí se puede lograr, hombre, si no lo sabían, se puede tener orgasmo sin eyacular espermatozoide, gastar el espermatozoide y sí tener un orgasmo de tipo tántrico, como lo denominan. Ahora, hay tres problemas fundamentales que siempre vamos a evaluar en el hombre, que es el hipogonadismo primario, este que viene desde el nacimiento y durante toda la evolución y el desarrollo del hombre, el hipogonadismo secundario, que es el que más le vamos a prestar atención, y a la disfunción eréctil, que no va a ser asunto de esta clase, por lo que no forma parte de esta evaluación. Ahora, aquí le estoy presentando que es el hipogonadismo primario, que generalmente eso sí se atiende desde la niñez y está más relacionado con el manejo de los andrólogos y de los endocrinos, que se dedican más que nada a esta parte, por lo cual no le voy a dar tanta importancia y que es muy poco frecuente, más si vamos a entrar en el hipogonadismo secundario. Actualmente estamos viendo muchos hombres que están sufriendo problemas de hipogonadismo, y no solo aquellos que van al gimnasio y se ponen testosterona, o que usan testosterona de forma indiscriminada, sino hay una serie de cantidad de alteraciones que están produciendo daños en la gónada y sobre todo lesiones en la gónada, como es la hipoprolactinemia, los daños hipofisarios por tumores, también los infartos cerebrales, que cada vez se están produciendo en edades mucho más tempranas en los hombres, y esto trae consigo que aparezca un hipogonadismo. Los varones que están sufriendo problemas de tuberculosis, que también vemos que la tuberculosis es un problema en aumento, las enfermedades infiltrativas que producen todos estos trastornos, y sobre todo el depósito de metales pesados o
de otras sustancias que se depositan, como es el residuo del acerrín, los que trabajan en carpinterías, ebanistería y estos problemas, así como también colonizaciones por hongos y otras causas. También sabemos que los traumas craneales, cada vez más frecuentes los accidentes en hombres, puede ocasionar también como resultado o problemas secundarios un hipogonadismo, medicamentos que bajan la estimulación de la hormona estimuladora del gonadal, que es la GRH, como aquí están los opioides, los glucocorticoides, los antagonistas propiamente de la hormona, pero sí quiero detenerme que vemos que un varón que tenga una enfermedad autoinmune, el riesgo de sufrir un hipogonadismo es mucho más mayor que los varones que no lo toman. Los varones asmáticos que utilizan generalmente glucocorticoides o pues también tienen mucho más predisposición a padecer de trastornos de hipogonadismo secundario. Y aquí algo importante, los opioides, que tiene que ver también, y ahí incluyo el resto de las drogas. También sabemos que el abuso y el exceso de droga en los varones puede provocar a la larga, incluyendo hasta la marihuana, puede provocar a la larga un hipogonadismo secundario. Muy frecuente vi este problema en el norte, donde muchas personas utilizan por hobby el fin de semana fumar marihuana o no, me fumo todos los días por la noche un cigarrillo de marihuana para dormir bien, y esto también está provocando muchos varones con hipogonadismo secundario al cabo de 2 o 3 años de estar instaurado este hábito. También la anemia falciforme puede producir la obesidad mórbida y la diabetes, sobre todo cuando ambas están asociadas, pueden provocar un hipogonadismo. La cirrosis, los problemas hepáticos pueden provocarla. Y está también el hipogonadismo idiopático, que muchas veces puede presentarse de forma temporal o transitoria en el hombre entre los 45 y los 50 años. Es muy típico que aparezca y está muy relacionado con esta hipofunción o con ciertos cambios en el metabolismo o también problemas también en la tiroides, donde se presenta un hipotiroidismo subclínico en estas etapas y puede asociarse al paciente con un hipogonadismo secundario. El hipogonadismo secundario, sabemos que la deficiencia de los andrógenos está muy relacionado con enfermedades a la cual va a ser un acompañante. En los pacientes obesos, los pacientes diabéticos de tipo 2 tienen más tendencia al hipogonadismo. También los pacientes con dislipidemia tienen más trastorno a presentar hipogonadismo secundario, y los pacientes con síndrome metabólico pues van a sufrir mucho más frecuente el hipogonadismo secundario. Que esto fue un estudio que se realizó por el jefe de la Sociedad de Endocrinología de México, que reside en Veracruz, y él presentó exactamente en un evento este problema, y él determinó cómo en el Hospital Regional del Iste de Veracruz se encontró que el hipogonadismo estaba asociado frecuentemente a los pacientes con diabetes o con obesidad, y aquí vemos ejemplos cómo es la prevalencia en pacientes con peso normal, como el hipogonadismo era muy poco frecuente. Sin embargo, los pacientes obesos, como si era mucho más frecuente el problema del hipogonadismo. Y aquí está representado en esa gráfica en un estudio que hizo. Ahora, es muy frecuentemente porque la obesidad está muy relacionada con el hipogonadismo. Uno, sabemos que la obesidad, vamos para la parte más a la izquierda, por la acción de la aromatasa se va a convertir más la testosterona en estrógeno, y estos estrógenos pues van a tener una influencia de disminuir la producción de de la FSH. Si se produce la disminución de la FSH, se disminuye la producción de espermatozoides. Y si se disminuye la producción de espermatozoides, pues las células de Sertoli empiezan a atrofiarse, y por lo tanto, al disminuir el número de las células Sertoli, se produce el hipogonadismo. Directamente también la obesidad, sabemos que hay un aumento de la producción de endorfina
propio por el tejido graso, que produce un incremento y estímulos en las endorfinas, y las endorfinas van a provocar también un bloqueo en la producción de las células de Sertoli. También por aquí entran la vía de los psicofármacos positivos, liberadores de endorfina, como las drogas, que también producen una estimulación directa en la liberación de endorfina, sensación de placer, y esto también va a provocar una inhibición directa en las células de Sertoli. Y también vemos como los aumentos de insulina sérica, o sea, los pacientes que sufren mecanismos de insulinoresistencia, o pacientes que son muy comedores de dulce, a pesar que no tengan una obesidad, también pueden provocar inhibición de la hormona y provocar la atrofia en las glándulas de la célula de Sertoli. También podemos ver que disminuye también la hemoglobina transportadora de hormonas sexuales y la disminución directamente de la globulina fijadora de hormonas sexuales, que está mediada por la resistencia a la insulina. También puede traer consigo que aparezca un hipogonadismo secundario. Entonces, ¿cuáles van a ser esos mecanismos potenciales donde está relacionado el hipogonadismo con la resistencia a la insulina? Se puede manifestar a través del eje hipotálamo-hipófisis, donde vemos que hay una disminución en la respuesta testicular a la LH a nivel de las células de Leydig. Por lo tanto la secreción de testosterona va a ser mucho menor. También una disminución de la testosterona favorece el índice de masa muscular y los depósitos de grasa visceral, lo que quiere decir que la FSH tiene una alta relación con la lectina, y al disminuir los niveles del LH se van a disparar los niveles de lectina, aumentando mucho más los depósitos de grasa. Estos depósitos de grasa también sabemos que la LH tiene una relación directa con el factor de tumoración necrótico alfa, y al aumentar el factor de tumoración necrótico alfa también aumenta el tejido adiposo, y hay un deterioro también en la masa muscular. Se produce una inhibición directamente en la mTOR, y la mTOR pues disminuye el volumen de masa muscular. La grasa visceral también produce y secreta exceso de adenopoxina, la dipoxina como tal, que tanto la lectina y el factor de tumoración de necrótico alfa, ambos van a influir de forma negativa sobre la estimuladora gonadal y sobre la hipófisis, disminuyendo así de forma todavía mucho más incrementada los niveles de LH y de FSH. Entonces, aquí vemos cómo se produce la comorbilidad asociada entre el síndrome metabólico y el hipogonadismo, cómo tiene una retroalimentación. Más hipogonadismo puede inducir más insulinoresistencia, la insulinoresistencia provocar más hipogonadismo, como este hipogonadismo también va a provocar un incremento de la masa visceral. Ya vimos cómo esta masa visceral va a liberar la adipoxina, va a liberar la lectina y los factores de tumoración necrótico alfa, que van a impactar de forma negativa en el testículo, pero también van a impactar en las glándulas hipófisis y el hipotálamo, disminuyendo la producción de FSH y LH, que van a incrementar aún más el hipogonadismo. Esto se va a traducir en aumento de los triglicéridos, disminución de la forma de colesterol LDL, y va a traer consigo la hiperglucemia, la hipertensión arterial, y por último desencadenar el síndrome metabólico. Y todo este es el circuito de retroalimentación que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de manejar un paciente con síndrome metabólico y problemas también relacionados con la producción de las hormonas sexuales y el hipogonadismo secundario. El hipogonadismo secundario, que sabemos que los primeros síntomas que va a presentar un hombre con hipogonadismo va a ser disminución de la energía, depresión mucho más frecuente y disminución del deseo sexual. Y ya a nivel de los síntomas secundarios o que se van a desarrollar posteriormente, si no se toman medidas al aparecer en los primarios, van a ser la disminución de la masa muscular, el desarrollo del tejido mamario, que es la ginecomastia frecuente a esta edad,
la pérdida de la masa ósea con osteoporosis, el incremento de la masa grasa, sobre todo las famosas lonjas en las zonas laterales y las bolas que aquí no lo presentan, pero que vemos que en esta zona de aquí de la espalda, en la medida que se incrementen estas bolas aquí, esto puede ser un indicativo de un tipo de grasa que va a inducir hipogonadismo secundario. Va también a aparecer frecuentemente en este hombre la anemia, la disfunción eréctil y ya los problemas de esterilidad. Entonces, la evaluación del hipogonadismo secundario, pues ya vemos que va a tener una evaluación física, una evaluación funcional y una evaluación hormonal, la cual nos va a ayudar a determinar cómo se está comportando este síndrome. Diferencias hormonales entre el hipogonadismo primario y secundario lo vamos a tener en cuenta en ambos la testosterona va a estar siempre baja, por los niveles bajos, pero un primario siempre vamos a ver que la LH y la FSH van a estar altas, elevadas, mientras que en un secundario la LH y la FSH van a estar disminuidas junto con la estimuladora de la gónada que vemos que también está elevada en el primario. Esta es la forma de diagnosticar la diferencia entre un síndrome de hipogonadismo secundario y primario. Ahora, síntomas del hipogonadismo, pues vamos a encontrar que siempre la concentración de testosterona en el suero por la mañana, sabemos que por el ciclo circadiano, el momento en que más testosterona se produce en el cuerpo es a partir de las 11 horas, de ahí de que porque es importante estudiar siempre el ciclo circadiano, sabemos que en un cronotipo normal, esto se produce a las 11 horas. Si es un cronotipo matutino, se producirá sobre las 10 de la mañana. Y si es un cronotipo vespertino, se producirá entre las 12 del día. Por eso es importante tener esto a la hora de saber determinar y a qué hora le vamos a evaluar los niveles de testosterona a nuestro paciente. Siempre vamos a buscar los niveles de testosterona total y los niveles de testosterona libre y esto nos va a indicar en qué por ciento se está produciendo la actividad y las guías europeas establecen este umbral para definir a un paciente con hipogonadismo secundario y saber que también es importante durante este tiempo medir la globulina fijadora de hormonas sexuales porque muchas veces el problema no está en la producción de la testosterona, sino está en la producción de la globulina transportadora. Entonces, para el diagnóstico, pues ya vimos que hay que medir, además de la testosterona, la LH y la FSH, y esto nos puede ayudar a determinar si es primario o lo secundario. En el caso del primario, hay que hacer estudios del hierro, estudios de cariotipo para descartar que sea un síndrome de Klinefelter. En el caso ya del secundario, pues igual hay que evaluar la prolactina, los estudios también del hierro, las hormonas pituitarias, cómo están funcionando y excluir del paciente el uso de opioides y glucocorticoides que ya vimos cómo puede impactar de forma negativa en la regularización del ciclo. También hay que ver las condiciones para los fijadores de las hormonas sexuales que son la hormona transportadora, la hormona fijadora, la globulina fijadora de hormonas sexuales, que generalmente esta proteína va a estar aumentada en estas condiciones y que al estar aumentada, pues es menos la cantidad de testosterona que va a haber libre para activarse. Por lo tanto, si hay menos cantidad de hormona de testosterona libre, porque toda está unida a esta globulina transportadora o fijadora, pues también va a haber un hipogonadismo secundario. Pero también se puede dar por las condiciones al revés. Tanto es malo los excesos como están malos los defectos. Vemos que también hay condiciones que predisponen a que esta esté muy baja. Por lo tanto, si está muy baja, va a haber un pico rápido de hormona testosterona libre, la cual va a ser rápidamente consumida y el resto del tiempo va a estar sin acción de la misma. ¿Y quiénes son los que predisponen a la disminución de esta concentración? La obesidad, la resistencia a la insulina, la diabetes, el hipotiroidismo y todas las demás condiciones que vemos que pueden precipitar a que esta globulina esté disminuida.
También pues es importante evaluar todo esto en la del problema de disfunción eréctil, lo cual no me voy a meter en este campo. También tenemos igual que se hace un análisis para que ustedes conozcan en los pacientes que tienen disminución de la libido para ver si de verdad este trastorno de la disminución de la libido está asociado fundamentalmente a un problema de cortisol. Sabemos que un exceso de cortisol, los picos de cortisol es aumentado o una inversión del cortisol puede traer consigo que hay una disminución en el comportamiento de la libido. También la evaluación hormonal es muy importante en el caso de los pacientes con hiperplasia prostática, lo que guarda una importancia en este caso para saber guiar a un paciente con tratamiento en el mismo. Y también en el cáncer de próstata, saber que juega un aspecto muy importante, las relaciones que hay entre la testosterona, la dihidrotestosterona, ¿se acuerdan que hablamos al principio de la conferencia? El PSA o antígeno prostático y también la globulina fijadora, cómo se está comportando y todo esto es necesario medirlo a la hora de determinar la característica de cómo manejar al paciente con cáncer de próstata, si es necesario trabajar con inhibidores o con regularizadores de la hormona de testosterona. Y por último, ya dejarle que hoy por hoy la opción más atenta que tenemos en la medicina regenerativa es el uso de las hormonas bioidénticas en hombres y mujeres que nos van a ayudar directamente a mitigar todo el impacto de todas estas enfermedades y ayudar a que sea mucho mejor la vida sexual tanto en la mujer como en el hombre. Ya aquí le dejo por último recordarle el ciclo nuevamente, cómo es el ciclo de estos estrógenos, cuáles son las enzimas que desde el punto de vista de nosotros como médicos regenerativos nos va a ser importante medir porque van a participar en todo este ciclo de las hormonas sexuales. Entonces, pues debemos buscarla como indicadores o biomarcadores específicos para ver cómo están sucediendo los procesos de transformación de los estrógenos, los progestágenos y la testosterona en el caso del hombre y la mujer. Sin más, pues terminamos y espero que haya sido de provecho esta conferencia. Ya saben, cualquier pregunta la dejan ahí asociada o me la pueden hacer personalmente. Bueno, sin más, pues un placer haber compartido con ustedes este tema. Espero que haya sido de por lo menos bastante informativo y que después ustedes profundicen y estudien específicamente más enfermedades con relación a esto.